Buenas tardes, amigos, y feliz año nuevo, 2023. Nuevamente acá, nuestro compañero Paul Brenes, jamonero, su servidor Jorge Jiménez. Vamos a iniciar este nuevo año con un nuevo programa del Ramonense. Capítulo 26. Ya 26 episodios. Así es. Y la temática de hoy es un poco selecta porque es específica en 8 personas. 8 personajes. 8 personajes ramoneses Así es. que posiblemente ocupan parte del salón de notables, ¿cómo se le llama? De hijos predilectos. Hijos predilectos, ¿Cómo pero no? adicionalmente tienen un grado Un más grado más alto. alto. Ahora vamos a explicar esa división. Efectivamente, hoy el tema que tenemos para arrancar el año, feliz año nuevo para todos y todas ustedes, les deseamos que este 2023 sea un año próspero, sea un año de paz, sea un año de tranquilidad, sea un año con mucha salud para todos ustedes. Y para mejorar todos Sí. también. Hoy estamos haciendo un recuento, les agradecemos el apoyo que nos dieron en los 25 capítulos del Ramonense que presentamos el año anterior. Les recordamos que estamos aquí en Yo También Soy de Moncho, que estamos con nuestro canal en YouTube, El Ramonense, y con el mismo nombre tenemos nuestro podcast en Spotify, que es El Ramonense, en donde usted puede, mientras viaja en su carro al trabajo, escuchar los capítulos, y así no tiene que sentarse a ver televisión porque hay mucha gente que no tiene tiempo para eso, o ver la computadora. Más que todo me imagino que para repasar un episodio ayuda mucho escuchar. También los que ya lo vieron, porque siempre que uno está aprendiendo estas cosas o repasándolas, siempre hay un rincón nuevo. Ay, mira, esto no lo vi cuando pasé. Además, hay que hacer la aclaración. A través de todos los episodios, ustedes van a encontrar que hay ciertas partículas de información que hemos repetido. Y el objeto de eso es que calen profundamente en la mente y que permanezcan como un dato. Así todos nos vamos a mejorar en nuestro conocimiento de la historia ramonense, ¿verdad? Así es como vamos a lograr que dentro de 100 años alguien esté contando este cuento. Esperemos que así sea, Pablo. Así es. Bueno, vos tenés la palabra. Bueno, hoy vamos a hablar de, como decía Jorge, en la Municipalidad de San Ramón existe lo que se llama la Galería de Hijos Predilectos del Cantón de San Ramón. Esta galería creo que actualmente tiene 54 integrantes, recoge lo más selecto de los ramonenses, hombres y mujeres, que han hecho grandes cosas por este cantón y con una proyección nacional, ¿verdad? ¿Qué es la particularidad que tenemos? Nosotros como San Ramón, afortunadamente, dentro de ese conglomerado de 54 ramonenses, hay unos que han destacado de una proyección nacional e internacional. Y eso los lleva a otra categoría que ya no es un homenaje que les hace la municipalidad, sino que lo hace la Asamblea Legislativa, que es el primer poder de la República. Se trata del título que se otorga a los costarricenses, el máximo título, que es ser benemérito o benemérita de la patria, ¿verdad? El benemeritazgo. El benemeritazgo. Ser benemérito de la patria, según la ley, debe darse 5 años después de fallecido, aunque la Asamblea ha hecho excepciones muy claras. Caso de don Pepe Figueres, don Chico Orly, del doctor Calderón, en personas que se merecían el homenaje y que inmediatamente Casi fue instantáneo, ¿verdad? Sí, fallecieron inmediatamente, la Asamblea hizo la excepción. Entonces, hasta el año pasado teníamos 70, más o menos, 70 beneméritos y beneméritas en la galería, nada más que la Asamblea Legislativa pasada, que no puedo disimular la mala cara que le hago a ese grupo de diputados que nos estuvieron ahí del 18 al 22, hicieron la gracia de darle el benemeritazgo en forma simultánea a 17 personas. Como que rompieron Es que el procedimiento. es un caso excepcional que se hace con una persona, pero nunca se había hecho a 2, y mucho menos a 17. No quiero hacer comparaciones odiosas ni despectivas, pero es como vender una partida de ganado. Es como tomar muy a la ligera el nivel de honra que esto significa. Yo no estoy aquí discriminando a nadie de los 17, aunque tengo mis criterios, ¿verdad? Pero no estoy demeritando a esas personas que se les dio. Pero no puede ser que
Nos pasamos 3 años sin darle el título a un benemérito porque es una discusión legislativa. Y de pronto viene una asamblea que se caracterizó por no ser la mejor que hemos tenido en nuestra historia, ni mucho menos, y decide 17. Entonces ya casi que se me perdió la cuenta, ¿verdad? Y eso lo que hace es bajarle las acciones, ¿verdad? A ese título, porque no puede ser. Capaz que de pronto en la próxima asamblea se le ocurre poner otros 30. Lo desprestigia, Sí. yo creo. Entonces ya el título pierde categoría y pierde esa resonancia y pierde el significado que tiene ser benemérito de la patria. Porque, para ponerles un ejemplo, el primer benemérito de la patria es don Juan Mora Fernández, nuestro primer jefe de Estado. Y ahí está don Braulio Carrillo, y está Juanito Mora. Claro, sus nombres resuenan. Exactamente, entonces nosotros no podemos contaminar ese otorgándole un benemeritazgo a personas que tuvieron un logro, un campo determinado, ¿verdad? Simplemente porque a alguien le gustó mucho. Y pongo un ejemplo que a mí no me gustó, por eso lo digo aquí. Hace unos años se le dio el premio Magón de Cultura a alguien que escribió un libro de cocina, ¿verdad? Me parece que eso que hizo esa persona es muy importante, pero no era para eso. Entonces, cuando se pierde la dimensión, ¿verdad?, se cometen esos errores. Hay un contrasentido Así en es. eso. En el caso de la Municipalidad de San Ramón, ahora hay un reglamento estricto para que los hijos predilectos se nombren con criterios individuales que una comisión analiza, que de historiadores, qué sé yo, y finalmente el Consejo Municipal ratifica. En un crisol, que lo que va a salir es oro. Exactamente, esa es la idea. Es que esa es la imagen de nuestro pueblo, ¿verdad? Bueno, pues ahí hay, dentro de la galería de hijos predilectos, hay una división muy importante, y es que hay 8 hijos predilectos que además son beneméritos y benemérita, porque hay una mujer ¿verdad? de la patria, ¿verdad? Como les decía, es el máximo título que se ha dado. Y entonces, qué orgullo para San Ramón, qué orgullo para los ramonenses, yo me sumo y me pongo de primero, de entender que personas que dieron cosas por Costa Rica con una importancia suprema están con toda justicia en esa galería de hijos predilectos, de beneméritos de la patria, porque la patria les reconoce su aporte. Eso es importantísimo. El programa de hoy vamos a hablar de esos 8 beneméritos que nosotros tenemos, y ustedes mismos van a tener la oportunidad de darse cuenta si estos 8 están bien puestos ahí o no están bien puestos. Bueno, veremos. ¿Con quién empezamos? Empecemos con el primero que tuvimos. Bueno, vamos a hacerlo, no vamos a hacerlo en un orden cronológico, vamos a hacerlo hablando simplemente uno por uno. Una selección Sí, aleatoria. exactamente. Tal vez el primero, me parece que sí coincide con la lista que traigo, Carlos Luis Valverde Vega. Ah, el doctor. El doctor Carlos Luis Valverde Vega tuvo una connotación especial porque en 1948, exactamente el 3 de marzo, fue la primera víctima mortal, el primer mártir, se le dice, del conflicto armado que hubo en ese año, ¿verdad?, que llevó al derrocamiento del gobierno de Teodoro Picado y al advenimiento de una junta de gobierno que gobernó el país durante 18 meses con el nombre de Junta Fundadora de la Segunda República. Pero lo que desencadenó el conflicto básicamente fue la muerte del doctor Valverde Vega. ¿Por qué pasó eso? Bueno, porque el doctor Valverde Vega era un médico insigne. Él empezó joven como asistente, o era la mano derecha del doctor Moreno Cañas, otro médico insigne de Costa Rica. Y entonces empezaron a formar una yunta donde, bueno, al doctor Moreno Cañas todavía hay gente que le atribuye milagros, ¿verdad? Era tal el valor que se le daba como médico que aún después de muerto. Igual pasa con Carlos Luis Valverde Vega. Yo lo creo. Sí. Carlos Luis Valverde Vega es uno de los médicos referentes en la historia de Costa Rica, un médico humanista. Y estamos hablando de una época en que había poquitos médicos y había que hacer mucho. Las necesidades eran grandes. Para poner un ejemplo, el doctor Carlos Valverde Vega era un humanista de tal bagaje que él todos los miércoles, por entre esos barriales, se venía a su pueblo.
venía a San Ramón. Y atendía a lo que toda la gente que lo estuviera esperando sin cobrar un 5. Década del 30, que más o menos. Sí, de los 30. El doctor Valverde Vega, sí, empezando los 30, tal vez un poquito antes, ¿verdad? 1930. Sí, porque él nació, el doctor Valverde nació en 1903. Él se fue a estudiar medicina a Francia y entonces ya para el 30 tenía 27 años. Me imagino que ya tenía Estaba ejerciendo algunos años de estar graduado. Entonces, desde ahí, él venía a San Ramón, la gente lo esperaba. El caso del poeta Félix Ángel Salas, que hablamos aquí cuando hicimos su reseña de la dolencia que lo llevó a la muerte finalmente, dolores espantosos. ¿Quién fue el médico que venía a verlo? El doctor Valverde Vega. Don Carlos Luis Valverde Pero Vega. el problema se hizo tan serio que al final don Félix Ángel Salas tuvo que, Jorge, que cambiar su domicilio a San José para que el doctor lo pudiera ver más cercano, y tuvo que ir lo más cercano que pudiera del hospital San Juan de Dios, que era donde trabajaba el doctor Valverde Vega, y entonces se instaló en La Uruca, que finalmente ahí fue donde murió Félix Ángel. Y todo para estar cerca. Entonces el doctor Valverde Vega tenía ese significado en el país. Era como un apostolado en donde la gente decía, el doctor Valverde, el doctor Moreno Cañas, eran como... Los veían como santos. Como ángeles, sí, ¿verdad? Viendo esa connotación. Entonces la muerte del doctor Carlos Luis Valverde Vega desencadenó la revolución del 48, porque habían venido dándose hechos y hechos, pero cuando muere el doctor Valverde Vega, dicen que don Pepe estaba en otro lugar de San José en una reunión, porque estaba caldeado los ánimos, y entonces donde Pepe le dicen eso, él dijo, me voy a la lucha. Allá el que quiera llegar ya sabe cómo hacerlo, pero ya no hay nada que hablar, ¿verdad? Entonces, ese es el verdadero. Sí, fue la gota que derramó el vaso. Sí, por lo menos el caso líder de la revolución, que fue don Pepe, o el movimiento armado. Bueno, ese es el primer benemérito de la patria. Don Carlos Valverde Vega, poco después de la Segunda República se instala, inmediatamente lo nombran benemérito de la patria. Entonces yo creo que sí es el primero de nuestros beneméritos. Siendo ramonense. Siendo ramonense. Porque, Jorge, hay que hacer una aclaración también. Hay beneméritos de la patria que son obra de Eliseo Gamboa. Él los impulsó. Los impulsó, lo redactó el proyecto, lo presentó, buscó diputados que lo acogieran y que inclusive lo hizo por sus labores en San Ramón o desde San Ramón. Caso, Julián Bolio. Fue don Eliseo el que impulsó el proyecto como tal. Otro caso, el Jorge Bolio, el general Bolio. Que fue también nombrado hijo predilecto de San Ramón. Que conste que ambos dos, para decirlo así en términos populares, están en la galería de hijos predilectos de San Ramón. Ambos, Julián y el general Bolio, don Jorge Bolio. Así es. Por mucho que hicieron por San Ramón. Bueno, ¿cuál es el otro benemérito? Vamos a ver. Ese sería el segundo ya. Exactamente, segundo. Llevamos el primero, el doctor Valverde Vega. Los invitamos a que vengan a visitar el Paseo del Benemeritazgo Ramonense, aquí en la Plaza de la Sabana. Es un proyecto que desde la Comisión de Cultura impulsamos y creo que va a ser 4 años ya que se crearon esas esculturas que son homenajes, ¿verdad? Ahí están contenidos ellos. Sí. Los beneméritos. Los 8 beneméritos están, cada uno tiene una escultura que es un homenaje a, ¿verdad? Que se ponen sus datos y se dice en homenaje a tal, porque por sus méritos fue declarado benemérito de la patria, según acuerdo legislativo de tal fecha, ¿verdad? Ahí está el doctor Carlos Luis Valverde Vega, tal y como lo acabamos de decir. Otro de los que están en esta galería con júbilo, porque la patria agradece cuando sus mejores hijos de verdad son colocados en un sitial, fue el sabio botánico ramonense Alberto Manuel Brenes Mora. Claro. ¿Quién fue Alberto Manuel Brenes Mora? Bueno, Alberto Manuel Brenes Mora es un sabio que nació en el año 1870, ¿verdad? Exactamente, nació el 2 de septiembre. Es una fecha que se celebra acá en San Ramón todos los años. El 2 de septiembre. El 2 de septiembre. Se le llevan flores al cementerio, en el parque se reúne la escuela que lleva su nombre en Barrio Belén, se recuerda a don Alberto Manuel Brenes, el parque San Ramón lleva su nombre, la reserva biológica de la Universidad de Costa Rica lleva la escuela que está en Barrio Belén, la escuela nocturna de Barrio México. Es decir, Alberto Manuel Brenes es un sabio que ha sido homenajeado en repetidas ocasiones por la calidad de su trabajo y por la trascendencia.
hablar de Alberto Manuel Brenes en los centros científicos de Europa es como hablar de la pomada canaria. Sí, tenía mucho reconocimiento en Europa. Es que Alberto Manuel Brenes vino, recogía las especies, las clasificaba y las mandaba a Europa, y hay 29.000 especies. Sí, el número es exagerado. Exagerado. Que Yo creo que ningún científico, sin demeritar lo que hay bueno, porque tenemos muchos, tiene una obra tan amplia y tan profunda como la de Alberto Manuel Brenes en la historia de Costa Rica. Además de que estamos hablando de una época complicada. Alberto Manuel Brenes fue de los primeros estudiantes que tuvo el Colegio Horacio Mann de San Ramón. Pero rápidamente sí, el colegio se cerró 2 años, impulsaron. pero fue la primera generación. Se abrió el colegio, el Liceo Costa Rica, y Alberto Manuel Brenes fue becado inmediatamente. Inmediatamente. Fue la primera generación que salió, y Bernardo Soto le dio una beca por su sobresaliente inteligencia. Su capacidad. Lo mandó a Europa con una beca, estuvo 6 meses en París aprendiendo el francés, luego pasó a Suiza, y ahí estudió hasta obtener un doctorado en ciencias naturales. Algo que llegó a Costa Rica y todo el mundo decía, ¿y eso cómo se come? Porque no había dónde ponerlo. Entonces, ¿de qué ponemos a un doctor en ciencias naturales en la Costa Rica del siglo XIX? Bueno, ya habían cerrado la Universidad Santo Tomás, entonces don Alberto se movió en un ambiente complicado de profesor en el Colegio San Luis Gonzaga, lo pasaban a la Biblioteca Nacional, al Museo Nacional, al herbario, donde tenía una actividad que todo el mundo reconocía. Pero lo más importante era que don Alberto se venía en vacaciones para San Ramón y creo que ni siquiera comía. De una vez seguía para la montaña y se metía meses en la montaña. Su laboratorio. A traer clasificación, descubrimiento de especies, cosas importantísimas que lo convierten en un botánico de renombre mundial. Don Alberto era un hombre culto que hablaba 4 idiomas, hablaba el inglés, hablaba el español, hablaba el francés y hablaba el alemán. Sus bibliotecas eran libros, los que la conocieron, eran en ese estilo, en esos idiomas. Hay una anécdota de don Alberto que lo retrata muy bien. Cuenta, creo que fue doña Hermida, me lo contó doña Hermida Zamora, que una vez vino a San Ramón el presidente de la República, era don Teodoro Picado. Estamos hablando del 44 al 48. Son los últimos años de don Alberto, que estaba pensionado viviendo en San Ramón. Entonces don Teodoro viene con sus ministros de la gira aquí a San Ramón y de pronto se acuerda y dice, hagamos una cosa, vamos a visitar a don Alberto. Mi maestro. Mi profesor en el Liceo Costa Rica. Vamos allá. Entonces dice que los ministros se volvieron a ver, todos detrás del presidente, ¿quién iba a decir que no? Cuando llegan, dice que van a entrar a la casa y viene saliendo Carmelita Flores, ¿verdad? Hija o hermana de Lico, ¿verdad? De Lico Flores, de sí, Papalico. De Papalico. Ella era la que atendía a don Alberto, ella iba y le hacía el almuerzo. Ella en ese momento le hizo el almuerzo y ya se iba saliendo y se topa de frente en la puerta que iba a tocar a don Teodoro. Y su séquito. ¿Verdad? Entonces le dice, don Alberto está, y le dice, sí, espérese un momentito, voy a ver, y lo dejó en la acera. Entró y ya salió y le dice, sí, don Alberto está almorzando, dice que lo esperen. Los pasó por lo menos. Sí, dice que entraron a la sala, se sentaron, la casa de don Alberto estaba frente a las piscinas actuales del... Eso te iba a preguntar, la casa es por ahí por el lote vacío, donde hay un bus ahora que es un restaurante. Ahí era la casa de Alberto Manuel. Entonces dice que ya lo sentaron en la sala y los ministros se volvían a ver, qué barbaridad, ¿no? Hacerle esto al presidente, pero no decían nada. Y don Teodoro muy serio, esperando. Dice que ya don Teodoro de pronto como que reaccionó y los volvió a ver y dice, qué cosa más curiosa, dice. Vieran que cuando él era profesor mío en el Liceo Costa Rica, siempre nos decía, muchachos, el almuerzo es la comida más importante del día. Cuando ustedes estén almorzando, no se levanten de la mesa, ni llegando el presidente de la República. Bonita anécdota esa. Lindísima, ¿verdad? Sí. Bueno, siempre vestida de blanco, ¿verdad? Casi siempre. Muy frecuente. Las fotografías que hay de él, sí, casi ahí vamos siempre a mostrarles aparece alguna fotografía.
vestido de Bueno, don blanco. Alberto Manuel Brenes, después de recibir muchos homenajes, incluyendo en vida de él, se le puso su nombre al parque. Está el monumento, ese obelisco bellísimo que lo hizo ¿cómo se llama? ¿Qué hizo la iglesia? La parroquia. Sí, Fernando sacó una reseña esta semana. Ramón. Don Moncho Miranda. Don Moncho Miranda. Correcto, Don Moncho Miranda. Eso fue un chispazo de vejez, ¿va? Que se le va a uno la No, que es mucha información para retener. Don Moncho Miranda fue el que hizo ese obelisco con esas tallas preciosas que si usted ve es el mismo estilo de las columnas. Siempre me había preguntado quién lo habría hecho. Claro. Igual hizo el monumento del cañón con 11 de abril. El que tuvo el cañón arriba. Exactamente. Don Moncho Miranda era un maestro, era un artista, más que todo un artista. Bueno, pues ahí se inmortalizó a don Alberto. Y fue nombrado en 1970 por iniciativa de don Eliseo Gamboa, que la plasmó el diputado Claudio César Araya como benemérito de las ciencias, ¿verdad? Porque el benemeritazgo tiene varias categorías. Hay benemérito de la patria puro, que es un político, por decirlo así. Juanito Mora es benemérito de la patria, Julio Acosta, don Pepe, don Chico, pero también hay otra categoría que es benemérito de las ciencias, benemérito de las artes, ¿verdad? Benemérito como decimos con Chavarría, de las artes. Eso casi suena como el premio Nobel, que tiene diferentes categorías. Exactamente, pero todos son beneméritos de la patria. Muy bien. El tercer benemérito, vamos a mencionar una mujer grandiosa que nació en San Ramón el 17 de octubre de 1901. Acaba de cumplir 121 años. De su nacimiento, de su natalicio. Sí, se llamó doña Emma Gamboa Alvarado. Doña Emma Gamboa nació en las casas que están al costado sur de la parroquia. Era hermana de Chepe, el del hilo de oro. Su papá también, Chepe Gamboa, minero, insigne. Y ya cerca de 1915, la familia, 16, 17 por ahí, la mamá se traslada, porque don Chepe estaba en las minas y allá murió, trabajando en las juntas de Avangares, se traslada a Heredia para que sus hijas estudien, y Emma Gamboa se convierte en una educadora en la normal superior, en la escuela normal de Heredia, de don Omar Dengo. Hay un libro que ella escribe sobre Omar Dengo. Emma Gamboa se convierte en una gran educadora que se va a especializar a San José y que vuelve a revolucionar la educación en Costa Rica. Es la fundadora de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. Es la fundadora del ANDE, entre otras cosas, ¿verdad? Y entonces Emma Gamboa, además, ¿quién no va a recordar la literatura de Emma Gamboa? Ahora un poquillo cuestionado el tema de Paco Lola por el concepto actual de lo que significa el machismo. Sí. Pero Paco y Lola. Entonces, Emma fue una gran poetisa, una gran escritora, una gran educadora con textos didácticos que todos los vimos en nuestro proceso educativo. Y se convierte en una de las personas más referentes en la historia de Costa Rica en el tema de la educación. Fue la primera mujer viceministra de Educación en el gobierno de don Otilio Ulate. Los ramoneses le debemos a doña Emma la instalación aquí, la inauguración del colegio Instituto de Superior de San Ramón en abril de 1952 y otras muchas obras. Con mucha justicia, doña Emma fue nombrada benemérita de la patria. Este benemeritazgo también lo impuso don Eliseo, ¿o no? ¿Fue alguien más? Te voy a ser sincero, no lo sé, pero no me extrañaría. Gamboa, familia también, ¿verdad? Sí, claro. Doña Emma era nieta del abuelo Manuel, como le decía Chepe Gamboa. Ajá. El abuelo Manuel era tío de Eliseo. Es decir, Eliseo era primo segundo de Emma. ¿También tenían relación o parentesco con Rafaelino? Sí, ¿cómo no? ¿Verdad que sí? Rafaelino era primo hermano de Emma. Rafaelino Paniagua, nuestro historiador. Igual de Chepe Gamboa, ¿verdad? Hermano. Parece que esa cepa familiar tenía unos genes bárbaros. Ese es un programa que nos estamos debiendo. Por dicha, Carlos nos está dando 100 de chance, ¿verdad? ¿A quién más tenés en tu lista? El número 4 sería Julio Acosta García. Ah, bueno, don Julio. Don Julio Acosta García nace en San Ramón el 23 de mayo de 1872, Jorge. Hijo de don Juan Vicente Acosta Chávez y doña Jesucita García Zumbado. Ya hemos hablado de ellos acá, mucho, ¿verdad? Con toda justicia, don Juan Vicente también es hijo predilecto de San Ramón. Julio Acosta García
inicia con una carrera política sobresaliente, es un muchacho muy formado, primero en San Ramón, en la escuela, y luego en el Colegio Horacio Mann, termina sus estudios en Alajuela, ahí fue diputado, ¿verdad? Hace principios del siglo XX, en 1902 fue diputado, y luego en el gobierno de don Alfredo González Flores, don Julio es nombrado ministro de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Luego en ese mismo gobierno, él primero fue nombrado embajador en El Salvador, encargado de negocios se llamaba en ese tiempo, y luego se lo trae don Alfredo para ponerlo de ministro cuando viene el golpe de Estado de los Tinoco y don Julio tiene que volverse para El Salvador. Don Julio era conocido como un colaborador en la prensa, un gran escritor, una persona con una cultura exquisita. Tenía un seudónimo, ¿verdad? Sí, él tenía un seudónimo que no lo estoy recordando todavía. Ahí se lo vamos a poner. Ya se lo digo. Sí, ahí se lo ponemos abajo. Él escribía con ese seudónimo en la prensa, Eufrasio Méndez. Eufrasio Méndez, ese es. Sí. Y era un cronista muy conocido en la prensa. Nadie sabía que era don Julio Acosta, hasta que alguien lo sapió. Bueno, pues don Julio regresa a El Salvador, o es requerido, porque los Tinoco y su dictadura están insoportables. Alfredo Bolio es el jefe de la revolución contra los Tinoco, está en Nicaragua entrenando su tropa para invadir Costa Rica, se muere. Entonces van a El Salvador urgentemente y llaman a Julio Acosta, que se viene y se hace cargo del movimiento, que finalmente derroca a Tinoco y vuelve a Costa Rica a la constitucionalidad, o a la institucionalidad, como lo queramos ver. ¿Qué pasa con don Julio? Que inmediatamente el pueblo lo aclama y apenas un mes después de haber derrocado a Tinoco ya estaba electo como presidente, con una votación cercana al 80%. ¿Verdad? El gobierno de don Julio Acosta García fue el gobierno de la reconciliación. Él cogió un país totalmente separado, porque los Tinoco había sido un gobierno sanguinario en el cual muchos colaboraron y luego se arrepintieron, pero nadie se los perdonaba. Entonces, la gente quería sangre y don Julio impuso la paz. Él se negó a cumplir con los designios de su propia gente, que le pedían castigos, que le pedían cárcel, que le pedían cepo, y siempre dijo no, reconcilió al país. Le tocó enfrentar la guerra con Panamá, limítrofe. Nadie en la historia de este país tiene los cargos que ha tenido don Julio. Voy a mencionar algunos. Fue canciller 3 veces, fue diputado 2 veces, fue candidato a la presidencia otra vez, a la vicepresidencia, perdón, con don Ricardo Jiménez. Firmó la Carta de la ONU en el 46, primer gerente de Fuerza y Luz, primer gerente de la Caja del Seguro. El currículo de Julio es impresionante. Muere en San José en 1954. De él escribió mucho don Julio Rebollo, ¿verdad? Julio Rebollo era su nieto y dedicó su vida con gran pasión a resaltar a su abuelo, con justa razón. Bueno, ese fue nuestro cuarto. Vamos más rápido porque se nos está yendo el tiempo. El quinto, conocido por muchos de nosotros, o por casi todos nosotros, el doctor Juan Guillermo Ortiz Gallas. Nacido en Cartago el 14 de junio de 1924. Llegó a San Ramón, más bien a Palmares, como médico bisoño, ¿verdad? Novato, lo mandaron casi que a hacer su práctica social a Palmares, ahí estuvo trabajando y se destacó porque desde entonces él empezó a promover programas de salud para la infancia y bajó la mortalidad infantil grandemente. Eso le valió una beca para los Estados Unidos. Cuando él volvió, se encontró con que estaban inaugurando el hospital de San Ramón y fue nombrado el primer director. ¿Del hospital? Del hospital. Fue director del hospital, me parece que por más de 30 años, ¿verdad? Y estando ahí, en los 70, inició un programa de salud preventiva que tiene fama mundial, que le generó un premio mundial de la salud de la OMS. Hospital Sin Paredes. Y el programa del Hospital Sin Paredes, que era un programa de salud preventiva en donde el hospital se limpió, porque los médicos iban a buscar a la gente de los pueblos. Se proyectó a la comunidad, se proyectó a la gente y afuera. Se bajó totalmente. Los índices de salud en esta región aumentaron tremendamente. La gente, los expertos venían de todo el mundo a ver lo que se estaba haciendo. El modelo, estudiar el modelo. A estudiar el modelo. Con toda razón, el doctor Ortiz, que murió el 26 de diciembre del año 2009, fue declarado benemérito de la patria.
Ese fue nuestro quinto benemérito. Los siguientes son un poco más sencillos, aunque la obra fue grandiosa. El 26 de septiembre de 1906 nace en San Ramón don Pepe Figueres, ¿verdad? José María Figueres, sí. Así es, hijo de padres catalanes recién llegados a San Ramón. Don Pepe se destaca desde niño como un niño genio. Más o menos en 1919 se va con Chico Orley, su amigo del alma, compañero de siempre, a los Estados Unidos. Chico estudia administración, Pepe estudia de todo y estudia todo. Se lee todos los filósofos. Se metía a las bibliotecas a leer. Bueno, se leyó absolutamente todo lo que había en Boston y se lo aprendió. Y logró, como 7 años después, logra don Mariano que retorne a Costa Rica. Se instala en la finca La Lucha, donde se convierte en un innovador en experimentos en agricultura, ¿verdad? Es un agricultor apasionado. Con cabulla, ¿verdad? Entre otras cosas, la organización social que tiene La Lucha, una finca que tiene hospital, que tiene escuela, que tiene colegio, la gente vive ahí. Don Pepe construye. Comercia ahí mismo con su propia... Sí, es un proyecto social que él hizo. Bueno, estando ahí vienen todos los hechos del 48 que se inician con el caso de don Pepe del 42, cuando es exiliado por un discurso que se echa en la radio, exiliado prácticamente 2 años, regresa y en el 48 encabeza el movimiento de la Segunda República. En México fue que lo exiliaron. Estuvo en El Salvador primero y luego a México. Y luego a México. De esa manera, cuando él regresa, encabeza el movimiento que le da forma a la Segunda República. Durante 18 años él es el presidente. Le debemos la abolición del ejército, que acabamos de celebrar ese aniversario glorioso, ¿verdad? Le debemos a don Pepe la nacionalización bancaria, le debemos la creación del ICE. Y todas las instituciones que formaron a este país y lo convirtieron, o la gran mayoría, ¿verdad? No todas, lo convirtieron en un país modelo en América Latina, fue una obra de don Pepe. Y algo muy importante, para que lo veamos sin pasión. Él llegó a la presidencia y los enemigos de su gobierno anterior, del doctor Calderón, llegaron y le dijeron: Pepe, ahora sí ganamos, quitamos la obra social del doctor, quite la caja, quite el código de trabajo. Y don Pepe dijo: yo no vengo a quitar nada, yo vengo a mejorarlo. Evidentemente eso denota el tipo de persona que fue. Un visionario. Don Pepe fue presidente 2 veces más, entre 1953 y 1958, y luego del 70 al 74. Casado 2 veces, ¿verdad? Casado primero, sí, Box. con Henrietta. Box. Recomiendo la lectura del libro Doña Henrietta, muy interesante. Casado con una leyenda. Muy buen libro. Excelente. Y luego se casa con Karen Olsen, ¿verdad? Con doña Henrietta tuvo 2 hijos y con doña Karen tuvo 5, me parece. ¿Verdad? Entonces, mueren en el año 1990, exactamente el 26 de septiembre. No, ese es el nacimiento de Pepe. El 8 de junio mueren. En el 90. Y es declarado prácticamente benemérito inmediatamente. Una encuesta que hizo La Nación en el año 2000 declaró a don Pepe el ciudadano del siglo. Así fue. Bueno, con justa razón, este ramonense es benemérito de la patria. Número 7, don Chico Orley Bolmarcich. Compañero la mano Pepe. derecha, la yunta, el amigo. Don Chico Orley nació en San Ramón el 10 de mayo de 1907. Casualmente cumple años el mismo día que su esposa, doña Marita, que todavía está viva, tiene 110 años. Increíble, ¿verdad? Y acompaña a Pepe en todas sus gestiones. Vidas paralelas. Vidas paralelas. Fue regidor municipal como 3 veces, fue luego diputado, fue 2 veces. Luego fue el comandante con Pepe de la Revolución del 48 y fue el ministro de Transportes de la Junta fundadora. En el gobierno de Pepe del 53 fue ministro de Transportes de nuevo y en 1962 logra la presidencia de la República, ¿verdad? Siendo un presidente que todo el mundo le reconoció, le reconoció que salió más pobre como entró, que era una persona que tenía realmente un cariño por el pueblo, era querido. Una curiosidad genealógica, ¿cuántas generaciones del primer Orley que llegó? Que era... No, era la tercera. Era la tercera apenas. Don Chico Orley Cis fue el padre de José Ricardo Orley Zamora, que era el papá de don Pepe, de don Chico, y después le viene don Chico, que además era don Ricardo, vino casado con doña Georgina Bolmarcich.
que era austriaca, y de ahí viene don Chico, era la tercera generación. Tercera generación. Sí. Es importante para mí ese dato. Ok. Revisar. ¿Quién nos queda en la lista? Nos queda uno más, bueno, muy reciente, la muerte de don Chico, en octubre 29 de 1969, es nombrado también benemérito de la patria. Y cumplimos 7. El octavo, nuestro poeta, Lisímaco Echavarría. No vamos a hablar mucho de Lisímaco porque ya lo reseñamos aquí, pero Lisímaco es benemérito de las artes. Creo que solo 4 costarricenses tienen ese el grado de benemérito de las artes. 2 poetas, entre ellos está Jorge Bravo, ¿verdad? Don Lisímaco Echavarría, que nació, vamos a ver, oficialmente, la tradición siempre habló del 10 de mayo de 1878, no aparece la orden en el registro parroquial, así que hay dudas sobre don Lisímaco, pero lo cierto es que sí sabemos que murió el 27 de agosto de 1813 y que dio origen a esa tradición tan bella gracias a su testamento poético. 4 poemarios que dejó Lisímaco publicados lo convirtieron en uno de los poetas de más renombre en América Latina. Se decía que era el mejor poeta después de Rubén Darío, ¿verdad? Y 50 años después de su muerte, en una iniciativa de la diputada Sonia Rodríguez Quesada, es nombrado benemérito de la patria, creo que fue en 1992, por ahí. O sea, es tal vez el último. El último. No, el doctor Ortiz es después. ¿Es después? Sí. Okay. Así que con esto completamos ese grupo de 8 beneméritos de la patria, que son parte del abanico de lo mejor que este país ha dado en toda su historia. Con mucha gloria, San Ramón tiene 8. 8 estelares. Sí. Y por eso los volvemos a invitar. Vengan aquí al Paseo La Sabana, que es un lugar lindo para estar, y vengan leyendo los 8 pedestales que hay ahí con una escultura encima. Sí, es un lugar, eso hay que reflexionarlo en cada lectura. En cada lectura. Con el paseo se llama así, Paseo del Benemeritazgo Ramonense. Bueno, don Carlos. Con eso cerramos. Con eso cerramos el programa número 1 del año, el número 26 del Ramonense. De la serie. Búsquelo en el canal de YouTube, El Ramonense, y en el podcast del Ramonense en Spotify. Como siempre. Gracias. Gracias a don Carlos. Don Carlos. Que sea un año de mucho trabajo, Carlos. Así va a ser. Jorge, feliz año nuevo. Bueno, bienvenidos a 2023, diríamos, ¿verdad? Así es. Buenas tardes.